Sí, ya he llegado a los 426 suscriptores, no saben lo feliz que estoy mi gente, ya estamos cerca de los 500 suscriptores, incluso la publicación que hice de Dragon Ball ya ha llegado a los 58 votos, es la cifra más alta que he tenido de votos en mis publicaciones. Este video solo lo hice como una promesa a un suscriptor que le gusta este juego, quería solo hacer un gameplay y publicarlo, pero dije ¿qué tal si hago una crítica al juego? No soy bueno haciendo críticas y no es mi especialidad ya que casi siempre le veo algo bueno a los juegos, y si tengo en cuenta que ya hay vídeos que ya hacen crítica, pero eso se basa en las opiniones de ellos y yo tengo mi propia opinión, iré por partes que serían, el gameplay, personajes, música, los problemas, porque nadie lo recuerda, mi opinión, y porque se creó este videojuego y porque solo es exclusivo de la Wii U, así que sin más habladera de japa empezamos el video. Ahora me toca a mí, ¿cierto? Qué fastidio, pero bueno, ¿qué otra opción me queda? Ya deja de quejarte, y empieza a hablar de una buena vez, que no tenemos todo el día y llevamos más de 2 semanas sin subir vídeos, si nunca terminamos esto jamás podremos subir un vídeo otra vez por culpa de haber hecho una promesa a esa persona. Ok, está bien, Dios, buenas gente, tocaré la parte del gameplay, así que empezamos con el modo historia. Esta es lo peor que he visto en un videojuego de Marvel, la historia en la que se basa este juego es la Secret Invasion, pero en vez de ver cinemáticas como la que se ve en la intro del juego, tristemente solo es imágenes del cómic narrados por el vigilante, solo es un resumen rápido de lo que sucede y lo cortan rápidamente. Empezamos a jugar haciendo peleas, donde solo tienen un diálogo rápido al iniciar, no hay diálogos, cinemáticas en las peleas, nada, y cuando vas avanzando te dan más escenas con las imágenes del cómic, pero son tan pocas que literalmente si eliminamos las peleas innecesarias que solo es para rellenar algo que es innecesario, porque si la historia lo ibas a hacer mediocre y no ibas a adaptar la historia con el estilo del juego entonces mejor no lo hubieras agregado. Ahora toca otro que lo considero fatal, lo que más odio de los videojuegos de pelea es no dejarte jugar contra la CPU en un modo versus y solo estés limitado a jugar con otra persona que seguramente no tengas cerca, y eso no es lo peor, ya que si quieres jugar el Marvel en multijugador tienes que estar obligado a comprar una Wii Emote, ya saben el control de movimiento de la primera Wii, que si no llegas a contar con eso no podrás jugar no solo multijugador, sino también en la pantalla grande, ya que al jugar pensarás oh genial un juego de peleas de Marvel, entrar al primer modo y cuando inicie, verás que estás viendo la pantalla de la gamepad mientras suenan los ruidos en el televisor, no sé qué estaban pensando al hacer esto. El otro punto que tocaremos es el arcade, si ya han visto el vídeo que subió Espeleta sobre el juego, y pues es demasiado largo y fastidioso, si mal lo recuerdo le costó más de 43 minutos en terminarlo, claro sin haberlo editado, que por eso dura menos el vídeo, solo elegimos nuestro personaje e iremos avanzando por rondas luchando con 2 personajes, hasta llegar a la final, o sea sería jugar al modo historia solo que sin, no lo sé, unas putas imágenes del cómic, ¿y qué sucede si ganas? Pues, sí, solo una imagen de que ganaste hay, y te manda a la pantalla de selección, hijos de tú, ni una cinemática de qué sucede si ganaba tal personaje, ni una imagen, no hay nada, solamente diciendo ganaste y sáquese, bueno eso es mejor que nada supongo, pero al ganar, ni un traje, ni un personaje secreto, no ganas nada, este modo solo sería para que te unes a tocar este juego y ya, pero ese es el problema, muy aburrido apenas llevas varios minutos jugando porque el gameplay es lo mismo. Bien, los últimos puntos que tocaremos son los retos y torneo, de estos no es necesario que hable mucho ya que los retos son muchos, entrenamiento, personajes y pruebas, pero solo tienes limitado a algunos ya que los otros es con una cuenta Unplay, que ya ni se puede acceder en la Wii U, pero si hablamos de otro juego que sí funciona la cuenta, es el Machando Perros, para obtener un carro, pero si es para este juego está más que muerto la conectividad, y sobre el torneo
video, pues no es online, es solamente jugando con otras personas con control de Wiimote, ya que me olvidé mencionar, este juego no tiene online, en pleno 2012 y no tenía online, en un juego de peleas de esos años, eso es todo, y no es necesario explicarlo solo, es como el Budokai Tenkaichi solo que obligado a tener amigos para jugarlo. Bien, con esto ya terminé mi sección, ahora si me disculpan iré a dormir para reponer mis energías como Dark Gaia, nos vemos gente, les dejo ahora con Curse, bien es tu momento de brillar, no lo arruines. Finalmente me toca a mí, así que haré mi mayor esfuerzo. Bueno, perdón, son los nervios. Bien, pongamos de ejemplo de nuevo el Marvel vs. Capcom 3, donde este tenía 48 personajes ya en el juego, sin contar los DLCs extras quedarían en total 50, y si contamos a Galactus serían 51 en total, y eso que este juego salió en 2012, mucho después de Marvel vs. Capcom que salió en el 2011. ¿A qué quiero llegar? Pues en este juego solo hay 20 personajes, no están los 4 fantásticos, me refiero al equipo completo ya que solo está Firestorm. Cuando estos aparecen en el modo historia, otros personajes que pudieron haber destacado y no los agregaron al juego, fue a Pantera Negra, Deadpool, etc. Pero de todas formas sería innecesario, por cómo es el sistema de combate de este juego. Otra cosa son los trajes, por Dios son tan pocos que es un chiste, pero lo que es un chiste es la forma tan descarada de promocionar la película de Avengers del 2012, donde los Vengadores y Loki tienen los trajes y estilo de la película, solo que, mal hecho. ¿A qué me refiero? Pues, son los mismos modelos y rostros solo que con los trajes y ya. El rostro de Natasha y Clint, Thor y Loki son iguales solo que con el pelo diferente, y que puede llegar a presentar errores al estar puesto solo porque sí, y solo sucede con el de Natasha y Thor porque Clint lo tiene tieso, y lo demás son colores y una referencia a Kiraya. Los únicos que cambian la forma del traje es Spider-Man, Venom y Spider-Woman, pero nada más. No quiero tocar las habilidades porque eso ya le tocará a Speleta decirlo, así que ya he terminado y si me disculpan iré a comer un rico pastel que me preparó Sepir. Los dejo con Lira ahora, cuídense. ごめん、編まない。Ok, Espeleta, pero como se supone que alargue el tema si solo hay una música del juego, no pude conseguir más. No importa, ya con eso te da más razones para criticar el juego, anda tú puedes. De acuerdo, bien gente, me toca hablar de la música, que solo he encontrado una, y es el tema del juego nada más. Por mucho que investigara no encontré nada, pero en el video que subió Espeleta cuando luchas la música de fondo es inexistente, es más opacada por el ruido excesivo y saturado del juego, que hace que uno tenga que bajarle el volumen por lo saturado que llega a ponerse, y eso lo llegas a experimentar de primera mano cuando apenas presionas Start, y te rompe los tímpanos porque no esperabas ese golpe saturado. Si se lo preguntan, la música que solo logré encontrar es la que se escucha al fondo del video, pero ya que más, si eso fue todo yo me retiro, tengo asuntos más importantes que atender. Ahora los dejo con Espeleta que será el que terminará lo demás ahora en adelante, cuídense. Cállese, mijo, o lo meo. Bien, ahora me toca a mí, y si se lo preguntan, Razor no va a aparecer, y ni piensen que él aparecerá porque él no es un personaje principal. Como que no voy a ser parte del elenco original, merezco más respeto, por algo soy el antagonista, tu rival, tu pesadilla, tú. Sí, lo que tú digas, Razor. Si ya terminaste de presumir de ser el villano con la peor ideología para hacer sus planes malvados por un berrinche, entonces desaparece, así que trágate esta técnica que aprendí del vagabundo de la esquina. Ando modo ñema hidráulica de tarra insuminizadora 4G ultra bestial mega huevolodón veloz en tierra y mar totalmente implacable. Si eres enana y sientes que la vida te está tratando mal, pues déjame decirte que yo te trataré peor. Así que quieres una prueba de mi hentai. Espera, ¿cómo era? ¡Hakai!
Bien, ya que nos quitamos a ese puerco espín de encima adicto a los humos oscuros de las Chaos Emeralds, podremos proseguir con el siguiente tema y son los problemas. Los problemas que tiene el juego son demasiados por no decir inmensos. El primer punto que voy a abarcar es la jugabilidad, que es demasiado repetitiva, nadie es lento o rápido, todos lanzan el mismo ataque solo que con animación diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que todos hacen el ataque de paralizar, elevar y tirar al suelo, después la super patada que es para detener una super patada del rival, o hacer una animación muy básica de golpear al oponente a la cara, sin que el rival pueda hacer nada. ¿Saben qué es lo peor? Que Mortal Kombat vs DC hizo algo parecido y le salió mejor, y eso no es lo peor, porque ese juego salió en el año 2008, y tenía esa mecánica mejor implementada, porque el rival podía darle vueltas a la situación y poder contraatacar. En cambio aquí está demasiado limitado y con ventaja de que el enemigo pueda ganarte si tienes la mala suerte. Y si hablamos de la habilidad ultra, es una barra que se llena tanto para bloquear cualquier tipo de ataque y tener ventaja, a usar una animación donde el personaje hace una animación muy mala, porque algunas me parecen ridículas ya que elevan al enemigo en vez de limitarse a ser una animación de ataque y ya, exceptuando la de Hulk, que es muy genial porque si hay una escena de un gigante haciendo esto como Hulk, ya se vuelve la mejor escena de todas. Ya hablando en serio, hace que se alargue más de la cuenta, de lo que debería, porque luego de la animación tienes unos segundos para golpearlo rápidamente con ráfagas de aire. Si no me pregunten, no sabía que todos eran maestros aire o dominaban los aires de Ki de Dragon Ball. Otro problema ya lo mencionaron y es la poca lista de personajes, los modos de juego, y también el problema de no poder jugar con la CPU sin poder escoger la dificultad y el personaje al que te quieres enfrentar. Ya con eso sería todo. Ahora toca hablar sobre por qué nadie recuerda este juego. Diré que incluso yo no sabía de su existencia hasta que buscaba algún juego en la tienda virtual Nuzpli, porque obviamente la tienda de Nintendo ya no tenía juegos como en su época. Si así estuve yo que no sabía de ese juego, imagínense ustedes. Eso les digo a la nueva audiencia que se interesó en el vídeo, y los que no sabían de la existencia de este, no los culpo, el juego solo salió para la Xbox 360 y la Wii U, una que ya de por sí era famosa, pero hay un problema, y es que el juego tenía que jugarse con el Kinect, y esa cosa no tuvo buenos juegos y nadie le tiene mucho cariño por obvias razones, que no voy a explicar porque para eso existen vídeos que hablan sobre el tema. Y bueno, ¿dónde estaba? Así, también que la Wii U no es la consola más querida y mucha gente la ve como una consola horrible cuando es todo lo contrario. La consola no tuvo la culpa que le dieran ese nombre confuso y que su marketing fuera fatal. Si ven esto, les recomiendo darle una oportunidad a la Wii U. Si no pueden comprarse una Switch, les recomiendo la Wii U. Este juego a la final pasó sin pena ni gloria, quedando olvidado por completo por muchas personas que lo llegaron a probar. Incluso cuando estaba haciendo el guión del video, descubrí que el videojuego estaba planeado para Wii. Me fui a la imagen que tenía el videojuego gracias a Wikipedia, y cuando usé el Internet Archive, y me metí al primer registro de la página, y como se puede observar, el juego estaba planeado para la Wii, porque si muevo la fecha hasta el día 20 de junio del 2012, cambia la imagen diciendo ahora la Wii U. Me di a la tarea de buscar información sobre esta versión, pero no hay nada, ni siquiera un frame de la versión. Además que su fanon no hay casi nada de información, hasta incluso el mismo Ubisoft ni debe recordar ese juego. Literalmente podría llegar a ser un lost media para que se llegue a probar si no fuese que existen las tiendas y que actualmente se está quedando registrado muchos juegos para que no se lleguen a perder, pero si la gente lo olvida, pues solo sería un recuerdo de algo que posiblemente no termine mereciendo ser recordado. Bien, el último punto sería finalmente mi opinión y darle el puntaje, que lo haré con una nota de Sonic, la cual le daré una C. Esta B, o sea, el juego no es la octava maravilla, pero se puede disfrutar para pasar el rato y con amigos para echarse unas risas o desgracias, depende como lo veas. Hay mejores opciones, pero no está de más darle una oportunidad si uno quiere, pero claro, eso sí, tienes una Xbox 360 con Kinect o una Wii U, que dudo alguien tenga eso, sin ofender. Finalmente terminé. No saben cuánto he querido ya subir este video y ya no volver a tocar este juego en mi vida. Ahora sí puedo enfocarme en mejorar los diseños para el VTuber, hacer los vídeos que prometí, y comenzar también a hacer la historia luego de lo sucedido en Navidad con Lira. Espero que les haya gustado mucho este video, me esforcé mucho haciéndolo. Antes de irme solo quiero decirles que si me faltó mencionar algo o si quieren decirme algo sobre el juego tienen el derecho de hacerlo, pero con respeto, que yo no soy de faltarle el respeto a mis seguidores y menos a gente que solo viene a discutir. Pero ya sin nada más que decir, cuídense, los quiero y no olviden suscribirse, dar a like y compartirlo para que más gente lo vea, y como digo siempre, bye bye.